buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a estar revisando el capítulo 40 de Génesis. Este quizás es un capítulo conocido, sobre todo por lo que viene después, pero vamos a ver cómo es cumplir la voluntad de Dios sin importar dónde estemos. Pero como siempre vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias por hablarnos de tu palabra. Te pido que así sea nuevamente, que podamos escucharla con el corazón dispuesto y que sea un mensaje que perdure en nuestra alma. Te lo pido en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, antes que nada, vamos a recordar, eso siempre es bueno, vamos a entrar en contexto, ver cuál es la situación y entender mejor todo lo que está sucediendo en este momento. Lo que estamos viendo es a José, recordemos que ese es el personaje principal que estamos siguiendo en este momento, y en el capítulo anterior vimos como a José, sirviendo en la casa de Potifar, era de gran estima, tenía mucho poder, tenía responsabilidad sobre todo lo que tenía su amo, y era así porque el Señor le había dado gracia, nos dice el pasaje. Pero no todo era bueno. Recordamos a la mujer de Potifar que lo trata de seducir. José termina huyendo, dejando su ropa en las manos de esta mujer que lo tomó. Entonces ella se inventa que José la trató de violar y bueno, él es enviado a la cárcel. Así que eso es un resumen muy rápido del capítulo anterior y así llegamos a este capítulo 40. Uno bastante interesante porque vamos a recordar un don que el Señor le había dado a José. Bueno, antes de eso, otra cosa muy importante mencionar y a recordar es que en el capítulo anterior se nos mencionó que José servía al jefe de la cárcel y que era él quien se encargaba de todo, porque el Señor seguía con él. Así que este capítulo empieza contándonos acerca de dos personajes nuevos, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos, ambos del faraón. Estos funcionarios del rey conspiraron en contra de su señor y terminaron en la cárcel, la misma cárcel en donde se encontraba José. Algo muy curioso, quiero que revisemos como primer punto, es el versículo 4. Dice: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Se nos dice que el capitán de la guardia fue quien se los puso a cargo. Lo curioso es que el versículo 1 del capítulo anterior, del capítulo 39, nos dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Potifar era el capitán de la guardia. Lo más probable es que del que nos habla el capítulo 40 sea el mismo Potifar, y que a pesar de todo lo que había sucedido, hasta él sabía que podía confiar en José. Hay muchos que al parecer dicen que Potifar no creyó a su mujer lo que había sucedido respecto a José y a la violación, solo que por la imagen que tenían que mantener, como ella le había dicho a todos que José la había violado, por mantener una imagen recta, él había tenido que enviar a José a prisión. Muy parecido con lo que pasó con el rey Darío y con Daniel. Por el edicto que él ya había dado, tuvo que enviar a Daniel al foso de los leones a pesar de que él no quería hacerlo porque él amaba a Daniel. Bueno, muchos dicen que en esta situación era algo parecido, que Potifar no creía y por el apego que tenía a José, realmente sí, no estaba convencido en su corazón de lo que había sucedido, pero esto es una de las evidencias. Sea así o no sea así, el punto es que este hombre, a pesar de estar en la cárcel y su situación, seguía siendo un hombre en el cual confiar, y es porque Dios lo estaba respaldando. Y es que toda esta situación es muy específica. Puede que no nos vaya a pasar literalmente esto, pero la verdad es que este tipo de situaciones no está muy lejana de nosotros. Van a existir ocasiones en que por obedecer a Dios, por hacer las cosas bien, como José, nos va a ir mal. Y es que muchas veces, haciendo lo que Dios nos dijo, todo se va a poner difícil y no vamos a entender qué es lo que está pasando. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que para José no debió ser nada fácil el vivir esto. Preguntarle a Dios por qué estaba yendo a la cárcel si él no había hecho nada.
pero lo importante es que él siguió con una buena actitud. Así que cuando lleguemos a esas situaciones, recordemos que el Señor va a seguir con nosotros, Él nos va a seguir acompañando y que Dios honra a quienes le honran a Él. Así que ese es el primer punto. Sigamos con la historia. El versículo 5 nos dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Una noche, 2 sueños, 2 interpretaciones. Eso es lo que tenemos. Pero vamos a ver cómo es que llegamos a eso. Cómo José va a entrar en esta situación. Todo esto empieza con un acto de bondad. ¿Y a qué me refiero con esto? Leamos los versículos 6 y 7. Nos dicen: vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Así que allí está. Todo empezó por la honesta preocupación de José. Él tenía una preocupación genuina en su corazón. Una pregunta que les hizo a causa de la confusión que tenían ellos. Y esto es interesante porque nos permite ver un poco más acerca de José. Mientras otros hombres, y esto sucede incluso en nuestros días, aunque hay hombres que se dejan llevar por su amargura y por sus problemas, se centran en sí mismos. Pero José está preocupado genuinamente por los problemas de los demás. No porque él no tenga problemas, él también estaba en la cárcel, también estaba en la calidad de preso, pero él está genuinamente preocupado por los demás. Y si esto nos pudiera recordar a alguien, podríamos pensar en nuestro Señor Jesucristo, un hombre justo que está siendo juzgado por injustos de forma injusta y aún así está viendo por los demás. José está en la cárcel por algo que no hizo y quiere saber por qué estos hombres no están teniendo un buen día, y quiere saberlo en lugar de quejarse y quedarse en su propio dolor. Jesús estaba en el camino a la cruz por algo que no había hecho y aún así se preocupó antes por su madre, por las mujeres que lloraban, por el ladrón que estaba muriendo a su lado, antes que quejarse o fijarse en su propio dolor. Así que podemos ver esto como un carácter que tenían estos hombres. Ahora bien, el dolor es algo natural y sobre todo en una situación injusta como estas, así que es normal sentirse triste, débil, vulnerable, pero lo que tenemos que hacer es presentar todo esto delante del Señor y ponérselo a sus pies, dejar que sea Él el que cargue con nuestro yugo y con nuestro peso. Recordemos cuáles son sus promesas, y a pesar de que está muchas veces en la Biblia, me gustaría mencionar 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que cuando hacemos esto, es que podemos extender de esa paz y de ese amor hacia otros a pesar de la situación en la que estemos, sin importar lo malo que sea. Eso nos puede llevar a cumplir su voluntad, incluso en situaciones como esa, como vamos a ver que era lo que estaba haciendo José. Así que este par de hombres, siguiendo con la historia, le cuentan sus sueños a José. Por cuestión de tiempo no podemos leer aquí los sueños, pero yo sí les recomiendo que los lean para saber y entender, al igual que pues todo el resto del capítulo. Ahora bien, ellos le dicen sus sueños y José los interpreta. Básicamente dice que en 3 días ellos volverán al palacio, van a ser sacados de la cárcel, el copero para volver a servir al rey y el panadero para ser asesinado. Así que, pues, para mí es muy interesante siempre estas situaciones, ver el obrar del Señor con estas cosas, cuando lo hace por medio de los sueños o de las visiones, porque son misterios únicos que son de Dios y que Él decide revelar en casos muy específicos, pero que vienen de Él. Y esta es una de esas ocasiones. Así que, nuevamente vemos el respaldo de Dios a través de ese don que tiene José, que es la interpretación de los sueños, y vemos que se cumplió todo lo que dijo José tal cual.
si estamos en su voluntad y le estamos agradando, podemos saber con certeza de qué será de nosotros, porque el Señor va a ser nuestro apoyo y nuestro respaldo. Y ya por último punto, en este devocional, José solo le pidió una cosa al copero cuando él volviera a ver a Faraón. Y lo que le pidió es que él lo tuviera en cuenta y que le hablara de él para que lo sacara de donde estaba. Eso fue lo único que él le pidió. Pero el último versículo de este capítulo, el versículo 23, nos dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Así que la última aplicación y también exhortación es a la gratitud. A la gratitud con todas aquellas personas que nos han extendido la mano, que nos ayudaron y que aún estando en una mala situación nos ofrecieron cualquier tipo de ayuda. Si bien José no les dio algo de comer, no les dio dinero, los sacó a estar en una mejor casa, sí les ofreció ayuda para lo que necesitaban en ese momento. Así que si recibimos un consejo, una palabra de aliento, una promesa de Dios, pero también un bien material, un alimento, cualquier cosa que se nos haya dado, es digno de gratitud, porque hay tantas cosas que podemos pasar por alto por la ingratitud, así que cuidémonos de eso y seamos agradecidos, porque siempre es bueno recordar, así que no nos pase lo que le pasó a este hombre con José. Así que ese fue el devocional del capítulo 40 de Génesis. Recordemos los puntos importantes, como el ser hombres fieles como lo era José, aún estando en un sitio como la cárcel, él seguía siendo alguien de fiar. Recordemos también los actos de bondad como los tenía José, un corazón preocupado genuinamente por los demás. Recordemos echar nuestra ansiedad y nuestro peso sobre el Señor, porque Él es quien tiene cuidado de nosotros. Y por último, seamos agradecidos. Tengamos cuidado de la ingratitud. Todos aquellos que nos han ofrecido cualquier tipo de ayuda merecen nuestra gratitud. Señor Padre Celestial, gracias por este nuevo día, gracias por un nuevo mensaje, gracias por una nueva porción, gracias por tu palabra, y te pido, Señor, de que seas tú recordándonos esto a través del día, de la semana y de aquí a que lo tengas a bien, Señor, que meditemos en él. Te lo pido en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.